Se llegó a la fecha prometida. En la fiesta que Dios profetizó el día del perdón, Yom Kippur, y fueron sellados los 144,000 que van a guiar al pueblo de Dios al lugar santo. ¿Cuál va a ser el proceso? Solamente Dios lo conoce. El mundo no conoce quiénes son estos 144,000, pero el pueblo de Dios lo conocerá. Y esto es signo de alegría, porque pasarán fenómenos climáticos, guerras y posteriormente la mano de Dios castigando al mundo, pero salvando a su pueblo. Él lo prometió y lo va a cumplir. De cada una de las tribus de Israel que Dios ubicó en todo el mundo, se levantarán como un solo hombre para servir a nuestro Mesías y servir a Dios. Se han despertado últimamente grupos que buscan el acercamiento con las raíces judías para explicar las cosas de Dios. Y nos hablan de pronunciaciones exactas que los masoretas unificaron en el pueblo judío porque muchas de las tribus no pronunciaban igual que otras tribus. Y buscan el sentido primitivo de estos hebreos. Sin embargo, vemos que había varios grupos, los saduceos, los esenios, los nazareos, que tenían pensamientos diferentes acerca de la palabra de Dios. Y todavía el Sanedrín dividía entre los de Hillel y los de Shamaín. Y todavía había una división entre los que vivían en Jerusalén, por decir en Israel, y aquellos que vivían en las provincias de Grecia. Por lo tanto, solo podemos confiar en las palabras de nuestro Mesías. Que el Espíritu de Dios nos guíe en la palabra. Así como cuando les dijo a sus estudiantes que fueran a un lugar y que ahí recibirían al Espíritu de Dios para darles sabiduría y poder hablarle al pueblo de manera verdadera. Y esto lo cumplieron y así lo hizo. Pero debemos tener mucho cuidado con lo que estamos buscando. Y lo que buscamos es que Dios nos hable en el corazón para decirnos sus verdades.
Por eso el estudio acerca de la palabra. Y comienza Dios a revelarlos en el primer secreto, encerrados en Éxodo 2. Y nos dice cada 3 letras la palabra Emet, que quiere decir verdad. Y aquí tenemos el siguiente código que quiere decir Seba, que es mandamiento. Cada 4 letras en Éxodo 2, 12 y 13. Entonces el primero fue verdad y el segundo mandamiento. Y entonces encontramos en una palabra la palabra pacto. ¿Y en qué palabra? Hebreo. O sea, que cuando no que te digan judío o de cualquier tribu, sino cuando Dios te llama hebreo, eres un hombre que tienes un pacto, un sello con Dios. Pero este es para cumplir una misión que Dios desde hace muchísimos años planeó para ti. Hebreo contiene la palabra pacto. No quiere decir aquel que va de un lugar a donde lo manda Dios, sino hebreo quiere decir el hombre de pacto, que pactó con Dios. Y vemos en Génesis 12 que Dios habló con Abraham. Y dice, vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y muchas corrientes religiosas dicen que esta es la definición de hebreo. Pero hebreo, como vimos anteriormente, quiere decir que tiene pacto con Dios. De ti haré una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se beneficiarán todos los linajes de la tierra. Marchó pues Abraham, como se lo había dicho Adonai, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Haram. Entonces, cuando se cumple esta bendición, ya no se llama Abraham, se llama Abraham. Y entonces, todos, como vamos a ver, le dicen el hebreo. No procedió de ninguna tierra con ese nombre, sino porque Dios hizo pacto con él.
Y aquí reiteramos, cuando dice Adonai, Dios tomó a su ungido para que hablara con Abraham en su nombre. Lo que decía Yeshua era lo que quería decir el Padre. Y el código está enmarcado y va de 1 a 2 a 3 letras. En esa manera se formó el nombre de Yeshua, que es Salvador, aunque en estas tierras le dicen Jesús, pero su nombre verdadero y por lo que Dios le llama es Yeshua. Por lo tanto, aquí le nombramos así, como Dios le puso a su Hijo. Y aquí tenemos en Génesis 13, cuando Adonai le hablaba a Abraham. Después de que Lot se separó de él, alza tus ojos y mira desde el lugar en donde estás hacia el norte, el mediodía, el oriente y el poniente. Pues bien, toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia por siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, tal que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendencia. Levántate y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo he de dar. Cuando abandona a Lot, se separan, es cuando ya Dios va a establecer su pacto. En este momento le llama Abraham, posteriormente Abraham. Claro, sabemos el código que nos dice que cuando en la palabra de Dios dice Adonai, está hablando el Mesías en el nombre de Dios. Es su embajador, su ungido. Y aquí tenemos en esta escritura, ya vimos que primero apareció Yeshua y posteriormente aparece como Silo. Así está escrito en la palabra de Dios, que quiere decir gobernante de paz. Ya no vendrá como el Mesías sufriente, sino como el Rey de Reyes, y lo llamaremos Silo, que quiere decir gobernante de paz. Están resaltadas las letras para poderlas distinguir. Y miren, en Génesis 14 vamos a poner el ejemplo de cómo Abraham le decían Abraham el hebreo, el hombre del pacto. Así le llamaban, porque no había ningún lugar de provincia que se llamara con un nombre así, hebreo, sino fue nombrado por el pacto que hizo con Dios, Abraham. Ese era el sello de Abraham, Abraham el hebreo, el hombre del pacto. Y miren con la escritura de Juan 8, cuando hablaba con los judíos, dijo, vuestro padre Abraham se regocijó pensando en ver mi día, lo vio y se alegró.
Entonces los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Yeshua les respondió, en verdad os digo, antes que Abraham existiera yo soy. De lo cual habla en las Escrituras que el Mesías primero fue en espíritu y posteriormente se encarnó para nuestra salvación. Eso les cuesta mucho a varios grupos religiosos porque tienen una venda, pero lo dice muy clara la palabra de Dios. Antes de la creación del mundo, nuestro Mesías ya existía, porque así lo quiso Dios, y Dios le dio ese poder. Y otros grupos dicen que el Mesías es Dios, pero no, es su Hijo, es ungido, es nuestro Mesías, nuestro Salvador. Y por eso se revela todos estos secretos para que el pueblo de Dios entienda realmente lo que Dios planeó para nuestra salvación.